Muy buenas noches, muchas gracias de nuevo a las personas que se empiezan a conectar con nosotros en este momento, en este ejercicio pedagógico que estamos haciendo cada 8 días de cara a las elecciones el próximo 27 de octubre en Colombia y en general también en otros países de Latinoamérica que estarán en jornadas democráticas en estos últimos meses del año. Hoy tengo muchísimo gusto en presentarles a alguien que conocí en el congreso que organizamos hace 3 meses. Él es el politólogo Álvaro Benedetti, que nos acompaña en este momento desde Cali. Álvaro, bienvenido. A las personas que se empiezan a conectar. Álvaro, ¿nos escuchas? Sí, perfecto, Ángela. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Álvaro, muchas gracias por aceptar la invitación de estar acá. Y nosotros propusimos que fuera Álvaro el que estuviera orientando la sesión de hoy y dentro de 8 días, porque Álvaro es una persona experta en temas de desarrollo territorial, es una persona que conoce como pocos cómo se maneja el territorio, cuáles son, por ejemplo, las fuentes de financiación en territorio, cómo se hacen los planes de gobierno en territorio y en general la ejecución de planes y programas en territorio. Así que Álvaro, de verdad, honrados con que nos hayas aceptado la invitación a estar en este Facebook Live y en este ejercicio académico de pedagogía electoral. Bueno, Ángela, a ti muchas gracias. Como siempre, muy complacido de compartir estos espacios contigo y además muy atento de recibir las inquietudes de nuestros navegantes en la red y invitados a este espacio tan maravilloso de pedagogía electoral. Así es, Álvaro, y a las personas que se vayan conectando con nosotros, por favor que nos cuenten dónde están, desde dónde se conectan, si nos ven y nos escuchan bien, y por favor, como siempre, vamos a preparar las preguntitas para que Álvaro, en la segunda parte de este Facebook Live, nos dé sus respuestas. Antes de iniciar, Álvaro, y también lo hicimos hace 8 días que tuvimos un invitado de la misión de observación electoral, hoy también quiero solidarizarme con la familia y con los amigos de Orley García, quien fue candidato a la alcaldía de Toledo y quien desafortunadamente perdió su vida en razón al ejercicio democrático que realizaba en esta región de Antioquia. Así que también nuestra solidaridad. Esto no debería pasar en ninguna circunstancia, en ningún partido político, en ninguna militancia. Ningún ser humano debería perder su vida por razones de violencia democrática, violencia política, y por favor entonces un llamado también para que se les brinden todas las garantías de seguridad a los candidatos que están en esta contienda electoral. Totalmente de acuerdo. Bien, Álvaro, entonces hoy tenemos un tema que lo voy a poner acá en pantalla, el tema sobre programas de gobierno. Permítanme primero, hago como un pequeño contexto sobre este asunto porque desafortunadamente nos encontramos en un país y seguramente las personas que nos están viendo en directo, pero también los que nos van a ver en diferido, que ya están conectados con nosotros a través de nuestro video y YouTube, nosotros sabemos que en un país como Colombia, menos del 1% de las personas leen de manera crítica. ¿Y eso a qué nos lleva? A unas consecuencias terribles. Que situaciones o momentos como los de las elecciones se generan no por la razón, sino por la emoción. Y eso lo saben muy bien los candidatos y por eso la intención es que las personas no lean, no se preparen y por supuesto como tenemos tan bajísimos índices de calidad educativa, pues no tenemos la posibilidad ni siquiera de acercarnos a la lectura o a conocer qué es un programa de gobierno de uno de los candidatos a las alcaldías o a las gobernaciones. Situación crítica por lo demás, Álvaro, porque si nosotros solo nos dejamos llevar por la emoción, por lo que la persona diga en tarima, por lo que me diga quizás un afiche, por lo que me diga un familiar, pues nosotros realmente no vamos a tener una conciencia electoral para que nosotros conozcamos efectivamente de los candidatos cuál tiene las mejores propuestas y cuál realmente a través de ese programa de gobierno se ha enfocado en identificar y proponer soluciones a las situaciones que se viven dentro de las regiones. Así que el tema de hoy es un tema absolutamente claro, programas de gobierno, y también preguntarle a quienes se están conectando con nosotros en este momento si conocen, por ejemplo, dentro de la región a la que pertenecen los planes de gobierno de sus candidatos, si los leen, si saben dónde los encuentran, si saben que existen, o alguna persona se estará preguntando de qué me hablan. Entonces, este es un tema absolutamente necesario, trascendental. Sabemos que tenemos esos bajísimos índices de calidad educativa que nos lleva a tener una lectura crítica mínima, pero aún así, Álvaro, es necesario que se generen estos espacios para este despertar de conciencia electoral. Así que, pues Álvaro, empecemos por lo primero. ¿Qué es esto de un plan de gobierno?
Bueno, Ángela, mira, un plan de gobierno uno lo puede ver desde dos perspectivas. Posiblemente la más instrumental es como un documento necesario para inscribir una candidatura a un cargo de elección popular dentro de la rama ejecutiva del orden territorial o del orden nacional. En síntesis, es un documento que nos exige la Registraduría Nacional del Estado Civil para poder inscribir nuestra candidatura con unos mínimos de cumplimiento, ya no solamente pues en términos de la exigencia de la registraduría, sino en unos mínimos de cumplimiento de lo que debería ser ese proyecto de gobierno en el cuatrienio para el cual pretendo ser elegido si es que soy candidato a una alcaldía o a una gobernación, pues en este caso, y cada 4 años también en el nivel nacional si pretendo ser elegido presidente. Entonces esa es la primera, una muy instrumental desde el punto de vista de cumplir un requisito. La segunda tiene que ver con la idea de cómo el plan de gobierno concentra las voluntades populares en un documento que se va a convertir en un elemento rector de un posible gobierno. Entonces aquí ya nos metemos más que en un tema de requisitos, en un tema de programa, en un tema de estructura, pero fundamentalmente en un tema de cohesión y consenso político. Entonces, ¿quién genera esa cohesión y ese consenso político? Pues la teoría nos dice que deben ser los partidos políticos que avalan a los candidatos y los ciudadanos que en virtud de esa sintonía política con ese partido y con ese candidato van a apoyar la iniciativa electoral de esa persona, que pues necesariamente necesitará ampliar, si quiere ser elegido, un poco más de ese rango con el que se la está jugando, ¿no? Con esos seguidores de ese partido. Así es. Hasta el momento, Álvaro nos ha dado dos elementos muy importantes. Uno, que el plan de gobierno se convierte en uno de los requisitos fundamentales para que todo aspirante a un cargo de elección popular, en este caso gobernadores, alcaldes, aplica para ellos, inscriban su candidatura. Eso quiere decir que todos los candidatos que tenemos para estas dos áreas, todos tuvieron ya que haber tenido un programa de gobierno que esté debidamente registrado. Pero más allá de eso, es que cuando ese candidato llegue a ocupar el cargo para el cual está aspirando, ese documento se convierte en la guía obligatoria de cumplimiento. Y eso allí, Álvaro, es lo que a veces a los ciudadanos nos falta tanta pedagogía, porque básicamente allí es donde se establecen los compromisos y las responsabilidades, que son de obligatorio cumplimiento por parte de ese candidato ganador. Pero es que empecemos, si nosotros ni siquiera sabemos que existe ese plan de gobierno, no lo leemos, pues mucho menos vamos a hacer también un ejercicio de veeduría ciudadana una vez ese candidato llegue a ocupar el cargo para el cual fue elegido y vamos a exigirle el cumplimiento. Tú hablabas de unos mínimos que se deben cumplir en la construcción de ese programa de gobierno. ¿Tú nos quieres compartir cuáles son esos mínimos, Álvaro? Bueno, lo primero es que el candidato tenga en cuenta que el ejercicio de gobierno no se limita a lo que seguramente va a ser su bandera electoral. Me explico. Si un candidato es de un partido o de un movimiento que pondera la seguridad por encima de otras áreas, no por ello debería hacer su plan de gobierno solamente en función de la seguridad. Un plan de gobierno debe ser increíblemente abierto a todas las posibilidades y a todas las alternativas y sobre todo a todas las demandas ciudadanas que se tienen en un territorio. Entiéndase por esto, temas de salud, temas de educación, temas de recreación, temas de vivienda, temas de empleo, desarrollo económico, desarrollo rural, gestión del riesgo, medio ambiente, sostenibilidad, mejor dicho, la lista es grandísima. Género, equidad de género, bueno, una gran cantidad de cosas que van a ser necesarias e importantes al tener en cuenta en un ejercicio de gobierno. Entonces, los mínimos, cuando uno habla de los mínimos, es un poco tener en cuenta ese amplio panorama de temas que son en últimas los temas de la política pública, ¿cierto? Que se construyen específicamente pues en un país como el nuestro, que tiene una naturaleza unitaria, desde la nación hacia los territorios, de una forma, digámoslo así, coherente y, ¿por qué no, también eventualmente cohesionada? Perfecto. Entonces,
Aquí lo que nos dice Álvaro en palabras resumidas es que ese candidato tiene que hacer lectura de todo el contexto regional y no solamente llevarse por uno o dos de los elementos que son parte de su ejercicio bandera como en su, digamos, como en su propuesta de campaña o en su campaña electoral, sino que tiene que acoger todos los elementos que en general son problemáticos dentro de esa región. Y si me permites, Álvaro, para que podamos complementar esto que estamos hablando tan necesario sobre los programas de gobierno y cómo esto se convierte no solo en requisito para que ese candidato se inscriba y pueda postular su cargo, un cargo de elección popular, sino que además se convierten en el documento que contiene los compromisos y las responsabilidades de obligatorio cumplimiento. Ya lo dice el artículo 259 de la Constitución Política de Colombia. Quienes elijan gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse. Eso significa que ese programa, todas esas promesas que se hacen durante la época electoral tienen que quedar necesariamente registradas en un documento que se llama programa de gobierno y que son de obligatorio cumplimiento en virtud, por ejemplo, del artículo 259 de la Constitución Política de Colombia. Qué rico saber, las personas que nos están viendo en este momento, desde dónde se conectan, si sabían, por ejemplo, sobre estas posibilidades que tenemos todos los ciudadanos de estar enterados sobre estos documentos que son pues el motor del ejercicio electoral y democrático de esos candidatos. Y ya cuando gana, pues imagínate, compromisos y responsabilidades. Yo quisiera hacer una pequeña anotación que por supuesto no me enorgullece hacerla. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer asesorías a candidatos a elección, de candidatos de elección popular, específicamente pues en la elaboración de planes de gobierno, y la mayoría de los candidatos les interesa comprometerse lo mínimo posible. Y esto es una cuestión, digamos, que tiene que ver con un cálculo estratégico, y es precisamente que en un eventual gobierno, el ciudadano del común que haya tenido la oportunidad de leer su programa y que además haya seguido sus banderas, no tenga la más mínima posibilidad de fiscalizar o de hacer seguimiento, y mucho menos rendir cuentas, pedir rendición de cuentas sobre lo que se escribió en el programa de gobierno. Desafortunadamente, cuando el requisito se cumple, es decir, en el primer instrumento que yo mencionaba ahorita, o la perspectiva bien instrumental del plan de gobierno, cuando el requisito se cumple ante la registraduría lo único que hace es verificar un checklist y decir, listo, está el programa de gobierno, pero no hay quien haga una lectura rigurosa y juiciosa, porque esa tarea debería estar en cabeza de los partidos, los comités de ética de los partidos y los comités programáticos de los partidos, que en ocasiones no son necesariamente los más idóneos por competencias técnicas para hacer la revisión juiciosa y rigurosa de estos programas de gobierno. Entonces, el ciudadano que le interesa la política y que le interesa hacer seguimiento a la gestión de gobierno de un eventual alcalde o gobernador que haya sido elegido con un programa de gobierno, pues va a tener muy pocas herramientas de verdad para hacer seguimiento. Ahora, el tema no es tan desalentador si tenemos en cuenta que, por supuesto, hay experiencias de éxito, experiencias muy buenas, sobre todo en algunos municipios intermedios y municipios grandes, en donde sí hay candidatos que de verdad llegan con buenas propuestas, que se preocupan por generar indicadores de gestión desde el programa de gobierno, porque además hacen ejercicios participativos y pedagógicos para construir ese ejercicio de gobierno. De modo que, pues, en el peor de los mundos hay cosas positivas que rescatar. Hay otras muy negativas, como cuando, por ejemplo, un candidato nos dice, yo necesito solamente cumplir y redácteme 10 páginas de lo que quiera. Y eso es bastante desafortunado, bastante, digamos, negativo, no solamente en términos de consolidar una democracia electoral sólida, sino, por supuesto, de vislumbrar transformaciones a futuro. Si no tenemos un programa que consolide ideas desde lo técnico, con fuerza, con fortaleza, pues mucho menos vamos a tener gobiernos asertivos y exitosos en términos de su gestión. Así es, Álvaro, y tú tocas un tema absolutamente trascendental, y es que la única manera como nosotros los ciudadanos podríamos ejercer la obligatoriedad del cumplimiento de las propuestas de campaña o de los compromisos de campaña es si quedaron consignados en un documento.
no si lo dijo en una tarima, no si lo dijo en un espacio abierto, no si lo dijo en medio de una manifestación. No, es el documento oficial, ese que nosotros normalmente no leemos, ese que nosotros normalmente no conocemos, al cual no acudimos. Ese es el único que nos permitirá a nosotros hacer una veeduría y un control político. Y como lo dice también Álvaro, el artículo 40 y 103 de la Constitución, en caso de incumplimiento de ese plan de gobierno se puede convocar a la revocatoria del mandato. Pero es que tú ya lo explicas, volvemos a la parte inicial, pero es que son documentos que se hacen de manera muy light, documentos que no comprometen realmente a ese candidato, así que cuando uno va a hacer seguimiento, pues realmente no hay muchas bases teóricas sobre las cuales hacer argumentación o hacer un acompañamiento o hacer una veeduría. Y entonces, pues nada, ¿y esto por qué ocurre, Álvaro? Por lo que ya hablábamos al inicio, porque nosotros tenemos muy poca capacidad de lectura crítica, y lectura crítica es esa capacidad que nosotros tenemos de leer, de analizar, de confrontar, de verificar que todo corresponde, que haya coherencia entre un tema y otro, porque nosotros simplemente nos dejamos llevar en ese caso por la emocionalidad, y eso lo saben los candidatos. Álvaro, qué tan interesante que tú ahorita nos hablaste de una ruta de construcción de sus planes de gobierno. ¿Cuál es esa ruta que debe seguir todo candidato que quiere hacer una construcción del plan de gobierno? Porque me acojo a lo que tú dices, no todo es pesimismo, también vamos a pensar que hay candidatos que hacen un ejercicio juicioso, riguroso, dedicado, con diagnósticos precisos de la región, y entonces, ¿cuál es esa ruta que debería seguir la construcción de un plan de gobierno? Bueno, yo pensaría en tres cosas muy importantes. La primera y posiblemente la más importante de todas, que el candidato conozca cuál es el régimen de competencias y responsabilidades que tiene el ente territorial al que se está postulando. Y esto hay que mirarlo en detalle porque si bien tenemos, bueno, en Colombia en este momento existen tres entidades territoriales político-administrativas, digamos, definidas, concretas en términos de procesos políticos descentralizados, en este caso elecciones, los departamentos, los distritos, en Colombia hay 9 distritos, incluido el distrito capital, y los municipios. Cada municipio, hay 6 categorías de municipios, entonces cada municipio, cada categoría municipal, desde la categoría especial hasta la categoría 6, pasando de la 1 a la 6, tienen competencias y responsabilidades distintas. La mayoría de los municipios del país son de categoría 6, estamos hablando de casi un 90% de los municipios del país son de categoría 6. De modo que el reto fundamental, por un lado, es saber a qué me puedo comprometer de acuerdo a ese régimen de responsabilidades y competencias. Debo decir al respecto que la mayoría lo ignora. Tú encuentras algunas veces en programas de gobierno promesas que son absolutamente inalcanzables de acuerdo a la asignación presupuestal que tiene el municipio por transferencias de la nación o por generación de recursos propios. Y en ese sentido, pues uno lo que encuentra es promesas en donde simplemente se busca generar expectativa social, más no una ruta clara de cómo se pueda cumplir. Ahora, un municipio pequeño, categoría 5, 4, 5, 6, los más pequeños, pueden comprometerse a grandes cosas. La pregunta es si ese gobernante va a tener la capacidad de ejecutarlas. Porque tú puedes conseguir recursos por fuera de tu municipio, puedes conseguir recursos de cooperación internacional, puedes hacer alianzas público-privadas, pero en algunos casos estos candidatos o futuros alcaldes de gobierno ignoran estas posibilidades. Entonces, eso es lo primero, el régimen de competencias, responsabilidades, atribuciones, capacidades que tiene cada ente territorial. Lo segundo, creería yo, es conocer, digamos, de una manera muy detallada, muy rigurosa, las demandas del territorio. ¿Cuáles son las verdaderas necesidades del territorio? Así como hay diferencias en competencias y responsabilidades, todos los territorios son distintos. De modo que un plan de gobierno para Cali no puede ser el mismo plan de gobierno para Palmira, aun cuando existan 20 kilómetros de distancia entre los dos municipios. Cada territorio es distinto, cada territorio tiene sus particularidades y una habilidad que debe tener el candidato es poder mapear, si me permiten esa palabra, poder analizar y poder detallar dentro de todas las ramas del desarrollo, todas las dimensiones del desarrollo, cuáles son esas necesidades y demandas que tiene el territorio.
La tercera, que creo que no es menos importante, no la pongo de tercera porque sea menos importante, sino porque quizás es la que menos se utiliza, es que la construcción del plan de gobierno sea en rigor participativo, que no se haga desde el escritorio. La mayoría de los candidatos hacen un plan de gobierno por cumplir desde el escritorio y no se toman, no se dan a la tarea de bajar a las comunidades dentro del mismo ejercicio de conseguir votos, de preguntar las demandas de las personas, de filtrarlas y de construir un discurso que se traslade en un programa a partir de esa naturaleza, digamos, muy genuina además de participación de las personas. Que repito, no debería limitarse solamente al grupo electoral, al partido político del que yo quiero obtener los votos. Debe ser general. Esa es una manera de construir legitimidad, no solamente para la campaña, sino también para darle fuerza a esa posible estructura de gobierno. Entonces, son esos tres temas. Primero, roles, responsabilidades, compromisos, capacidades. Lo segundo, conocer las demandas del territorio y para esto necesitamos mucha ciencia, muchos datos, muchos indicadores. Y tercero, hacerlo participativo. Excelentes esos tres elementos que nos has indicado, Álvaro. Y yo quisiera hacer aquí referencia a un caso con el que nos hemos encontrado y seguramente los que nos están escuchando en este momento también pueden traer a la mente algunas situaciones. Por ejemplo, en alguno de los debates que escuché para la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Medellín, algunos candidatos de ellos se les preguntaban si iban a subir las tarifas de servicios públicos. Algunos decían sí, otros decían, la mayoría decían no. Y esto realmente es lo que la gente quiere escuchar. O sea, cuando a ti te preguntan si quieres subir, ¿usted subirá las tarifas de energía o las tarifas de servicios públicos? Pues lo que uno esperaría escuchar en un candidato es que diga un tajante no. Pero es que resulta que es que no depende de un candidato. Esto no depende del gobernador de Antioquia. Esto depende de una comisión de regulación que está en el Ministerio de Minas. Así que ese primer punto del que tú hablas, Álvaro, es muy importante que nosotros también conozcamos que a veces nos engañan, inclusive en los propios debates, inclusive de frente a nosotros nos dicen, sí, yo me comprometo a hacer esta vía, pero es que, señor, resulta que usted no es el competente para tomar esa decisión y esto depende de otra persona, no es de usted. Puede que ser que usted en ese momento la respuesta sea, voy a interceder ante el gobierno central para que esta vía secundaria, terciaria, primaria se pueda llevar a cabo o que se congelen las tarifas de servicios públicos, pero no atribuirse una responsabilidad que no es propia. Pero esto, ¿por qué pasa, Álvaro? Volvemos a lo mismo, porque nosotros, los ciudadanos, nos educamos muy poquito y porque nosotros creemos en todo lo que nos dicen, cuando nosotros tenemos que tener realmente una mentalidad mucho más crítica frente a lo que estos candidatos nos están proponiendo durante su época electoral. Así que ese es el primer punto, es absolutamente necesario y es que los candidatos conozcan cuáles son esos alcances, los roles, las capacidades, lo que tú nos dijiste, pero también que nosotros tengamos un poquito de literatura para saber cuándo, inclusive esos mismos candidatos que conocen nuestro desconocimiento, porque como dice alguien, no es que los políticos tengan mala memoria, es que ellos se aprovechan de la mala memoria que tenemos nosotros. Así que cuando nosotros tampoco tenemos esa capacidad, por ejemplo, de hacer una escucha crítica frente a las propuestas de campaña que nos están haciendo algunos candidatos, pues decimos, qué candidato tan bello que no va a subir las tarifas de servicio público, ese es mi candidato, pero es que resulta que él no lo puede hacer, porque él no tiene esa facultad. Así que en eso también invitarlos para que cada vez tengamos mucha más escucha crítica frente a esas propuestas que nos hacen. Y que se haga... Quisiera hacer una anotación pequeñita. Claro, Álvaro, adelante. Sobre eso, ¿no? Yo siento que el gran problema ha sido al menos una de mis grandes reflexiones cuando dentro de mi rol de académico, de consultor, interactuamos con la gente del sector público. Yo diría que el gran problema es la incapacidad técnica de quienes están postulándose a estos cargos. Hay un problema bastante, digamos, marcado y que finalmente se refleja en esos debates, ¿no? Cuando a ti te preguntan como candidato, ¿usted cómo va a solucionar el problema de empleo? Y lo primero que se te ocurre es dar un número por demás muy elevado de lo que son las posibilidades reales de generar empleos. Tú dices, ¿en qué mundo vive esta persona? Es decir, más allá de que está prometiendo en vano, es también un gran desconocimiento de las realidades. Y eso es pura y física incapacidad técnica.
Lo hemos visto desplegado en una gran cantidad de municipios del territorio, en municipios intermedios, en municipios grandes, quizás no tanto, pero es una de esas debilidades en donde además la prensa, y tú hablabas ahorita de los debates, de los escenarios de debate, la prensa se aprovecha para hacer preguntas capciosas, preguntas que quizás van a tener respuestas inesperadas, sobre las cuales los mismos periodistas o la misma opinión pública se va a encargar de ponerle, digamos, palos en las ruedas, si me permiten la expresión, a los candidatos en esa carrera pues, electoral. Así es, Álvaro, y de allí la invitación a que también como ciudadanos nos eduquemos, leamos, conozcamos, escuchemos de manera crítica, miren, no creamos en todo lo que nos dicen, en el buen sentido, se los digo de manera, no para que desconfíen de todo el mundo, solo para que cuando alguien les diga algo, pues vamos a corroborarlo para ver si eso es correcto. Me encontré sorpresivamente, Álvaro, con un plan de gobierno, porque he estado muy juiciosa revisando los planes de gobierno, sobre todo de mi región, de Antioquia y de Medellín, y me encontré con un plan de gobierno de Medellín de 1 hoja y media. Mire, la verdad, eso es un irrespeto. De entrada, no les voy a decir el contenido, porque es doblemente irrespetuoso, pero el solo hecho de que un plan de gobierno de un candidato a una alcaldía de Medellín, la segunda ciudad más importante del país, con unos presupuestos gigantes, tenga 1 hoja y media, eso ya me sentí respetada como ciudadana. Así que también, qué rico que las personas que se están conectando con nosotros, que nos están viendo indiferido, aprovechen y puedan identificar, bueno, dónde encontramos los planes de gobierno. Y de traslado ya esta pregunta, Álvaro, una persona que quiera conocer el plan de gobierno de los candidatos a las alcaldías, a las gobernaciones, les recordamos que, por ejemplo, las personas que aspiran a la asamblea, al consejo, y a la JAL no tienen que presentar programa de gobierno. ¿Eso es correcto, Álvaro? Solamente para estas elecciones de alcaldes y gobernadores. Sí, es correcto. Bueno, el primer lugar a donde yo, si de tener interés de consultar los planes de gobierno, debo acudir es a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si mi memoria no me falla, es www.registraduría.gov.co. .gov. .gov.co. Sí. Y dentro del portal van a encontrar un enlace que dice Autoridades Territoriales 2019. Ya entrado en el portal de Autoridades Territoriales, hay un apartado, si me permiten, yo voy a consultar aquí también para ir a la fija. Porque muchas veces, inclusive, Álvaro, mientras tú vas consultando, no te preocupes, tú vas a ir revisando para que nos quede muy claro. Muchas veces las personas también quieren tener el acceso a esa información, pero no saben dónde encontrarla. Eso también pasa, y con seguridad cada vez vamos teniendo ciudadanos más informados, más críticos, con una escucha más activa, que no creen en todo lo que ven, sino que van a la fuente. Así que también para estas personas la invitación es, bueno, ¿dónde podemos encontrar esos planes de gobierno? Bueno, sabemos que puede ser... ¿Perdón? Sí, ya lo tengo. Adelante. Autoridades Territoriales 2019, en el margen izquierdo de la pantalla, van a encontrar un enlace que dice inscripción de candidatos. Ahí van a tener la posibilidad de filtrar hasta el municipio y partido que deseen revisar. Cuando son las listas plurinominales, es decir, las listas a corporaciones, a consejos y asambleas, no les va a aparecer, como tú lo indicabas, programas de gobierno, sino que aparecen los nombres de los candidatos con el número total de, digamos, de curules a proveer por cada partido, ¿sí? Entonces, pero sí nos aparece plan de gobierno por cada partido que avala a un candidato en cada municipio del país. Están absolutamente todos, porque como decíamos al principio, es el requisito mínimo para que ellos se puedan inscribir como candidatos. Entonces, todos están colgados en la registraduría, en los 32 departamentos y en los 1.103 municipios del país. Excelente. Y Álvaro, además aclarar también, y tú me corregirás si eso es correcto, que es un requisito indispensable para todos los que se inscriben por partido político o por firmas, es decir, de manera independiente, todos, es un requisito para todos los candidatos. Así que, por ejemplo, en Antioquia, en Medellín, que tenemos, ya en este momento creo que quedan 13 candidatos de los 15 que se inscribieron. Esos candidatos, todos, independiente de cómo fue su modelo de inscripción, si fue por firmas
o si fue avalado por un movimiento, partido político, pues allí aparecen esas propuestas de gobierno. Y la invitación a través de estos programas es, leámoslos, por favor. Adelante, Ana. Lo otro que, bueno, en algunos casos los candidatos tienen páginas web y en las páginas web seguramente está incluido como un anexo ese programa de gobierno. No pasa con la mayoría, pero en algunas, en las ciudades grandes sobre todo, pues uno puede encontrar, y de hecho encuentra resúmenes del programa de gobierno, porque hay programas de gobierno de candidatos de 100, 150 páginas, y algunos candidatos son juiciosos, algunas campañas son juiciosas y elaboran documentos cortos que sirvan además para hacer publicidad y pedagogía electoral de forma mucho más sencilla. No es fácil leerse un documento de 150 páginas, y más cuando está muy lleno de tecnicismos. Entonces, en algunas campañas uno encuentra documentos mucho más sintéticos que son fáciles de desplegar y de digerir por parte de los ciudadanos. Así es, y que no es un requisito que exige la registraduría, por ejemplo, que cada candidato tenga una página web y que lo ubique en la página web. No es un requisito, algunos lo hacen para generar también mayor conocimiento sobre sus propuestas de campaña. Y como dice Álvaro, tenemos candidatos también muy juiciosos. Mire, acá nosotros hacemos pedagogía electoral, nosotros no acompañamos ninguna candidatura, simplemente estamos del lado de la población, del lado de los ciudadanos, dándoles herramientas para que cuando vamos ese 27 de octubre a depositar ese voto que es sagrado, pues lo hagamos con la mayor conciencia posible. Álvaro, también dentro de esa elaboración de los programas de gobierno hay unos elementos muy importantes como son esos ejes estratégicos, los programas, los proyectos, los indicadores, que son los que van a permitir hacer una medición rigurosa del cumplimiento de esos acuerdos a los que ese candidato se comprometió. ¿Nos quisieras ampliar un poquito más acerca de esto? Bueno, el programa de gobierno como tal no es un programa que en rigor de su estructura no debe tener ni programas, ni proyectos, ni mucho menos indicadores como tal, ¿no? Eso es un documento, eso que tú mencionas concretamente es un documento que se llama Plan de Desarrollo, que se realiza una vez se ha elegido ese candidato al municipio o al departamento en cuestión. Sin embargo, el programa de gobierno se convierte en el insumo fundamental de la elaboración del plan de desarrollo. Básicamente porque, pues no solamente en el programa de gobierno se condensan las propuestas de gobierno, sino que debe estar alineado con lo que han sido los anteriores gobiernos. No puedo pretender hacer un plan de gobierno sobre la base de ideas nuevas, renovadoras y que desconozcan el pasado. De modo que si yo en una ciudad como, pongamos el caso de Bogotá, pues que puede ser muy familiar para todos, por supuesto por la exposición mediática que tiene Bogotá. Si yo soy un candidato X de Bogotá, pues yo tengo que estar en línea con los debates sobre la movilidad. Y tengo que tener en cuenta lo que ha hecho el actual alcalde, lo que hizo el anterior alcalde y así sucesivamente para entender cuál ha sido la estructura programática del problema de la movilidad en Bogotá y cómo ofrecer soluciones a partir de eso. Yo no puedo decir ahorita es que lo de antes no sirvió y ahorita todo lo que yo haga va a estar bien, porque sería incoherente con todo lo que ha sido la trayectoria de ese gobierno. Entonces, en ese sentido, un programa de gobierno puede ser muy fuerte en la medida en que se ajuste y se alinee con lo que ha sido las trayectorias del gobierno, de la política y del desarrollo de cada territorio. Así es. Y en esa medida, entonces, como decía hace un rato, va a tener un gran insumo para poder formular su plan de desarrollo una vez esté instalado en el poder. Ahora, comprometerse en una campaña a decir que yo voy a hacer este proyecto o voy a cumplir tales y tales indicadores con estos porcentajes o este rango porcentual, puede ser muy bueno para el ciudadano para que tome una decisión y puede poner al candidato en un lugar de privilegio en términos del conocimiento técnico de su territorio, pero a la vez puede ser es un arma de doble filo. Puede ser un problema porque si no cumple esas metas o no diseña un proyecto que se llame igual a como lo planteó en el programa de gobierno,
puede ser sujeto a una eventual revocatoria del mandato, a una demanda de su ejercicio como gobernante. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado y dejar más bien los proyectos tal cual los quiere formular, estructurar y sacar adelante, así como los indicadores ya para el ejercicio mismo del gobierno. Tú hablas de dos elementos centrales, Álvaro, y con esto ya vamos a darle paso a las personas que nos han dejado sus comentarios, sus saludos, para que los podamos leer y también decirles que vayan haciendo sus preguntas, porque ya vamos a entrar en interacción con ustedes. Álvaro, es muy importante que cada candidato conozca la realidad de la región a la cual él pretende dirigir, alcaldía o gobernación. Por ejemplo, algunas alcaldías dejan vigencias futuras comprometidas. Esto en términos reales y prácticos, que es para las personas que si yo me voy a gastar hoy 100 pesos y no los tengo, yo los presto, ¿sí? Y la persona tiene que saber que va a acoger ese municipio con esa deuda, porque si no asume esa responsabilidad, pues por supuesto va a haber afectado un poco las finanzas de su región. Así que, ¿qué es lo importante acá? Que esa persona conozca las condiciones en las cuales él puede recibir un municipio o una gobernación para que pueda saber hasta dónde él tiene capacidad de maniobra. Y también aclarar entonces estos dos términos tan importantes que nos trae Álvaro, y una cosa es el programa de gobierno y otra cosa es el plan de desarrollo. Entonces, primero está el plan de gobierno, que es el que se hace en virtud de la campaña que cada candidato está aspirando, y si ese candidato es el ganador, este documento luego se traslada o se traduce en un plan de gobierno, ya sí con unos indicadores, con unas metas muy precisas, para poder hacer un seguimiento riguroso, tal como también lo piden los organismos del orden central, del orden nacional. Así que, pues, específicamente la ley 152 de 1994, que es la ley de planes de desarrollo. Bueno, muy interesante ese dato que nos das, Álvaro. Entonces, la invitación que les estamos dejando aquí a todas las personas es, mire, todos los candidatos, todos, independiente del modelo a través del cual se inscribieron, tienen que haber presentado previo a su inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el documento llamado Programa de Gobierno para que pueda inscribir su candidatura. Que ustedes, señores ciudadanos, pueden acceder a esa información a través de la página web www.registraduría.gov.co en el enlace que nos advirtió hace un momento Álvaro, y que ese plan de gobierno es lo que se va a convertir para nosotros luego en la posibilidad de hacer un seguimiento y una veeduría y un acompañamiento al cumplimiento de los mismos, porque allí es donde se concentran los compromisos y las responsabilidades de obligatorio cumplimiento por parte de ese candidato. Nosotros no tenemos otra manera de exigirle a un candidato el cumplimiento de algo si no quedó registrado en ese programa de gobierno. Y que si no lo cumple, pues también existe la posibilidad de revocatoria del mandato. Álvaro, ¿tú has tenido casos o conoces casos de revocatoria de mandato en virtud del incumplimiento del programa de gobierno? Un detalle de nombres, pero sí conozco de casos en donde ha habido demandas por inconstitucionalidad a ejercicios de gobierno en donde el artículo 40 que tú refieres es, digamos, el argumento de batalla, el argumento de pelea. Sí los hay, definitivamente, y los hay sobre todo cuando los candidatos, como yo anotaba hace un momento, se comprometen a cosas que son absolutamente irrealizables en un periodo de gobierno. Entonces, hay que tener mucho cuidado y tratar de jugársela con los, digamos, un poco con lo que dice la norma y tratar de no especular con lo que puede ser un eventual gobierno. El fin último de una campaña, pues todos lo sabemos, es conseguir votos y es ganar una elección, pero no podemos olvidar que ya en un ejercicio de gobierno la campaña ya no existe. En el gobierno es el reto de gobernar. De cumplir, así es. Y la posibilidad, digamos, de hacer las cosas bien. Entonces, trazar esa ruta estratégica desde el programa de gobierno es lo que me va a permitir eventualmente gobernar bien. Perfecto, gracias Álvaro por esa excelente recomendación. Vamos a mirar por acá, nos está saludando María Eugenia Restrepo, que siempre está muy activa con nosotros. Ella se conecta desde Medellín, y por acá también tenemos a Juliana Cardona Grajales, que nos saluda desde una región muy bella en Antioquia, que es Río Negro. Y por acá voy a poner un mensajito que nos deja María Eugenia, y es lo siguiente: el programa de gobierno es la carta de navegación de las administraciones elegidas por voto popular. Me gusta mucho ese término de la carta de navegación, Álvaro, porque realmente
como dice la frase, si no sabes hacia dónde vamos, cualquier viento es favorable, y aquí se conviertes en una ruta muy clara de seguimiento. No sé si quieres aportarle algo a María Eugenia, que nos está saludando desde Medellín. Sí, María Eugenia, realmente la expresión que tú utilizas, la carta de navegación, es una de las más indicadas para hablar del programa de gobierno. De hecho, el ejercicio de gobierno se asimila al ejercicio de pilotear un barco. El capitán tiene que saber pilotear un barco y su programa de gobierno es como su manual, es algo así. Por eso, más que un ejercicio de buenas voluntades o de buenas ideas o de buenos propósitos, el programa de gobierno tiene que ser como una escalera que me va a permitir a mí ir superando peldaños para llegar, digamos, a ese objetivo máximo, que es cumplir con un gobierno y poder generar resultados de gestión. Así es. Y a propósito, María Eugenia también nos dice lo siguiente como complemento. En este orden de ideas se podría llegar al cambio de un programa de gobierno, debido a que no hacemos seguimiento. Vale aclarar que no es lo ideal. Es posible que un candidato, y no sé, trato también de interpretar algo que nos dice María Eugenia, es que un candidato se haya hecho elegir con unas tesis, con unos planes o con unos programas de gobierno, pero al llegar gobierne con otros. Eso pasa muy a menudo, muy a menudo. Lo que no puede pasar es que, porque no hay forma, digamos, de revertir ya la inscripción de ese documento, el plan de gobierno es el que fue. Pero claramente tú no puedes observar en muchas situaciones, ha habido muchas experiencias al respecto, en donde un candidato dice una cosa en su programa de gobierno y termina haciendo otras en el ejercicio como tal. Para no ir muy lejos, tuvimos un presidente hasta hace poco que en su campaña decía que no iba a subir los impuestos y dijo que lo iba a firmar en mármol, y lo primero que hizo en su primer año fue hacer una reforma tributaria. Ese tipo de cosas, pues nos pone sobre la mesa cuál es la expectativa de un candidato, conseguir votos, y cuál es la realidad política de un territorio, en este caso del país, pues que era una muy distinta a no subir los impuestos. En este caso la realidad económica, la realidad fiscal. Entonces, pues evidentemente esos cambios suceden y uno como ciudadano tiene que estar muy atento a ejercer de verdad el control ciudadano de rigor, en términos pues de hacer vigilancia y de hacer veeduría a la gestión de los mandatarios. ¿Sí? A propósito de ese caso que refieres, Álvaro, que yo sé que es muy conocido por las personas que nos están siguiendo en este momento y que nos están viendo en diferido, todos recordamos ese debate, creo que fue hace alrededor de unos 10 años, pero ¿sabes cuál fue la situación? Que lo que esa persona en su momento prometió que no iba a subir los impuestos y que lo iba a dejar escrito en piedra si era necesario, no lo dejó consignado en su programa de gobierno. Lo dijo simplemente de bocas hacia afuera, pero no lo dejó consignado en su programa de gobierno. Por eso cuando fueron a hacerle reclamo, señor, pero es que usted dijo en un medio masivo de comunicación que no iba a subir los impuestos, dijo, pero yo no lo dije en el programa de gobierno. O sea, ahí ellos, ¿qué hace un candidato? Conocen que nosotros no leemos. Y por eso se atreven a decir tantas cosas en un medio de comunicación, en la radio, en la televisión, porque saben que nosotros finalmente no vamos a corroborar eso que ellos están diciendo con un documento. Así que no hubo manera, Álvaro, desafortunadamente, de exigirle a esa persona, a ese presidente, el cumplimiento de esa promesa que hizo. Así que muy lamentable que eso nos sirva de ejemplo para que ahora sí leamos. Por acá nos saluda Alexander Páez desde tu región, desde la hermosa sucursal del Cielo, Cali. Y Yutalvi también nos saluda desde Medellín. Por acá Juliana Cardona nos pone un mensajito, está un poquito extenso, pero quiero leerlo porque se tomó el tiempo también de estar con nosotros y de escribirlo. Dice, considero que en nuestro país urge un proceso serio de capacitación y sensibilización de candidatos sobre las funciones de los cargos a los que aspiran. Conozco candidatos al consejo con programas de gobierno y que creen que van a gobernar de la mano con el alcalde. Por eso recorren territorios prometiendo cualquier cantidad de cosas que las comunidades quieran escuchar para favorecerlos con sus votos. Perdón, Juliana, voy a bajar tu mensajito, vamos a hablar sobre él, pero lo voy a bajar para que el rostro nuestro se pueda ver. Gracias por tu mensaje, Juliana. ¿Qué le podemos decir a Juliana, Álvaro, en esa realidad? Porque pues eso es lo que vemos en el día a día y por eso nacen programas como este, ejercicios voluntarios como este, donde damos esta pedagogía electoral.
Sí, pues, debo decir que suscribo cada una de las palabras que nuestra amiga Juliana nos pone por delante. Desafortunadamente, el proceso de capacitación y pedagogía claramente también es una necesidad en candidatos a consejos y asambleas, más aún en ellos, diría yo. Eh, de modo que es necesario ampliar este tipo de espacios, ampliar este tipo de oportunidades. Y yo soy partidario, voy a darles mi opinión a propósito de este espacio. Yo sería partidario de que existan unos requisitos mínimos para poder acceder a la administración pública, bien sea pues a nivel de gobiernos o a nivel de corporaciones, a nivel territorial, porque hace mucha falta que, por ejemplo, en un escenario de un consejo municipal hayan de verdad debates serios, rigurosos, que superen la politiquería y el clientelismo y que de verdad se centren en debatir las problemáticas con argumentos técnicos, con indicadores y sobre todo con una suficiencia intelectual que no necesariamente nos tiene que poner de acuerdo, pero sí que nos permitan debatir en paz y sobre la base de argumentos, ¿cierto? Eso es muy importante, de modo que suscribo cada una de las palabras que Juliana nos dice. Gracias, Juliana. Gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros. Gracias a todos los que nos están viendo también en diferido. Les recordamos que este ejercicio lo hacemos de manera voluntaria, lo estamos trabajando desde el 25 de julio, gracias a una alianza que hicimos con la empresa Inteligencia Electoral, que está también allí radicada en Cali, Álvaro, con el señor Andrés Jiménez, y que nos ha permitido ya llegar a este programa número 8, donde nosotros cada 8 días los jueves, a las 7 de la noche, hora Colombia, tocamos temas tan importantes. Y sabes que fue ese primer tema, Álvaro, el que tocamos, al que tú hiciste referencia, ¿quiénes pueden ser elegidos? Y hablamos de las condiciones y de los requisitos de las personas que pueden ser elegidos, y encontramos que los requisitos son mínimos. Mira, cuando tú vas a ejercer un cargo como, por ejemplo, un cargo tan grande como la docencia, que es un cargo tan riguroso y tan importante, pues a ti te exigen unos mínimos de experiencia, de formación, de recorrido. Pues aquí también debería ser así. Es que estamos dejando en manos de estas personas todo el progreso de un país, de una región, de una ciudad. Así que no puede ser menos el hecho de que también esa persona tenga que tener, como tú bien lo expresas y con lo cual yo estoy de acuerdo, también unos mínimos de formación y de experiencia para que puedan generarse debates y que esos debates nos lleven a tomar decisiones que favorezcan a las regiones y que no vamos pues en detrimento de nuestro país en general. Así que vamos a mirar por acá también. Por acá nos saluda precisamente Andrés Jiménez. Muchas gracias, Andrés, de Inteligencia Electoral, quien se ha asociado con nosotros para hacer este proceso de voluntariado. Nos dice, sería oportuno reiterar que en la página de la registraduría están a disposición todos los programas de gobierno de los candidatos y las alcaldías a gobernaciones. Claro que sí, Andrés, ya lo reiteró en varias oportunidades Álvaro, ya les dio inclusive la ruta a través de la cual ingresan por la página www.registraduría.gov.co y dónde están esos planes de gobierno, todos los candidatos a las alcaldías y gobernaciones, para que por favor, pues por lo menos en la región donde estamos nos tomemos el tiempo. Qué rico que además lo leamos en familia o con conocidos para que también generemos debates alrededor de ese documento. Y por acá nos dice Alexander Páez que uno de los casos, permíteme un segundito, yo quito un poquito los nombres para que se baje, uno de los casos conocidos, nos dice Alexander, de revocatoria de mandato fue el del alcalde de Tasco, Boyacá, el año pasado, y totalmente de acuerdo, es importante que utilicemos las herramientas que nos da la Constitución política para hacerle frente a los mandatarios que llegan al poder para obtener beneficios particulares, sobre todo aquellos, como dice Alexander, que llegan sin tener conciencia que están generando unos compromisos con las personas, pero al llegar allí ya no los cumplen. ¿Qué le podemos decir a Alexander, Álvaro? Que ojalá el ejemplo de Tasco se replique muchas veces en el país y no en el ánimo de generarle mala suerte a los candidatos y a los territorios, sino porque experiencias como la de Tasco demuestran que puede haber una ciudadanía activa y una ciudadanía comprometida con los asuntos públicos. De modo que yo celebro que esto suceda.
Así como celebro que más allá de las elecciones, más allá de los procesos electorales, como en el que estamos actualmente, la ciudadanía se manifieste e incida sobre los procesos que tienen que ver con su porvenir, con su prosperidad, con su desarrollo. Para que muestra un botón lo que ha pasado en los últimos un par de décadas atrás con relación a los temas de mineroenergía. El panorama que nos pintan los promotores de exploraciones en hidrocarburos como el fracking o la explotación de minerales como el oro es positivo, ¿sí? Hay estudios de viabilidad que soportan que es positivo desde lo económico, etcétera. Los ciudadanos también piensan en su porvenir y dicen, un momento, yo también quiero manifestarme y decir eventualmente que no. Y eso es perfectamente legítimo en una democracia como la nuestra y es perfectamente necesario para que de verdad exista un esquema por fuera del Estado de pesos y contrapesos entre quienes toman decisiones en el poder y los ciudadanos que somos la mayoría, como dice la Constitución, pues el constituyente primario. Así es, el constituyente primario, que somos nosotros los ciudadanos, y que además la Constitución del 91, Álvaro, nos regaló unos mecanismos de participación popular muy valiosos, y uno de ellos es la revocatoria del mandato, al cual pocas veces hacemos caso, pero Alexander acá ya nos trajo un punto muy importante, y es lo que ocurrió en Tasco, Boyacá. Así que, ¿cuándo se da la revocatoria del mandato? Cuando ese candidato ha inscrito un plan de gobierno y no lo ha cumplido, cuando definitivamente ha hecho unas propuestas y unas promesas en campaña, pero a la hora de gobernar realmente hace lo contrario. Así que también esos mecanismos de participación consagrados en la Constitución del 91, pues son para nosotros, que somos el constituyente primario. Y vamos a cerrar con el comentario de Juliana Cardona. Ella nos dice que gracias por tener en cuenta su comentario, que está totalmente de acuerdo en que deberían existir unos requisitos específicos para las personas que aspiren a estos cargos, pues son grandes responsabilidades que implican tomar decisiones, sobre todo de carácter jurídico y financiero, que afectan los destinos de los ciudadanos. Pues Juliana no lo pudo decir mejor y lo resumió en dos palabras absolutamente técnicas. Para quienes hemos sido servidores públicos y gerentes públicos, sabemos que el tema jurídico y financiero son los dos temas grandes de toda función pública. ¿Qué opinas, Álvaro? Pero no son los únicos. Yo creo que además de los temas jurídicos y financieros, es muy importante, por ejemplo, perfiles que tengan competencias en temas de planificación. ¿Cómo entender el futuro si no lo planificamos? No tiene ningún sentido, ¿sí? Hay que pensar por lo menos dentro de una visión de mediano y largo plazo, que no es propiamente la visión del gobierno. Es decir, un candidato que vaya a ser elegido en esta contienda de octubre debe pensar que su gobierno debe dejar semillas para más allá de los 4 años, para 8, para 12, para 20 años. Y para eso la ley nos establece una serie de mecanismos, una serie de instrumentos, como lo pueden ser básicamente los planes de ordenamiento territorial, y por fuera de la ley existen otros instrumentos como son los planes maestros, los planes estratégicos, los planes prospectivos. Hay muchos otros de los cuales podemos nutrirnos de cara a pensar en la planificación. Entonces, este es un tema muy importante. Temas tan interesantes y tan fundamentales como la gestión integral de proyectos. Necesitamos gente que sepa formular proyectos. Uno de los indicadores más bajos que tienen la mayoría de los municipios en términos de gestión es que no formulan proyectos. Y si el alcalde no sabe formular proyectos, mucho menos lo va a saber el equipo de gobierno que está un poco definido por él, por su voluntad. Entonces, gestión de proyectos, planificación, evaluación de políticas públicas, claramente los temas financieros, de finanzas territoriales. Hay unos temas importantísimos, por ejemplo, como lo son la administración en temas de salud. Los temas de salud son centrales en cualquier territorio y a veces nos encontramos con gobernantes que no tienen la menor idea de cómo gestionar los recursos de la salud y cómo hacerlos eficientes en términos de cumplir y de dar, digamos, garantías a la gran cantidad de necesidades que tienen los ciudadanos en esa materia. Así que yo abogo porque de verdad hay unos requisitos mínimos en esa aspiración de perfiles que a mi modo de ver no debería bajar pues, de un nivel posgradual, no solamente pregradual, sino posgradual, ¿sí? Ya especializaciones, maestrías y por qué no, pues más allá, otra cosa, ¿sí?
Así es, Álvaro, y gracias por el complemento que le hiciste al acertado comentario de Juliana Cardona y pues que nos acompaña desde Río Negro. Decirles también que un plan de gobierno, un programa de gobierno, como es el nombre correcto, pues no puede llevarse a cabo si no existen unas fuentes de financiación. Y ese será nuestro próximo tema, también con Álvaro Benedetti, quien ha tenido la disposición y el honor de acompañarnos en 8 días, es decir, el 19 de septiembre estaremos también el jueves a las 7 de la noche en la Colombia, hablando de cuáles son esas fuentes de financiación para cumplir con los programas de gobierno, porque también hay un desconocimiento por parte de nosotros los ciudadanos, pero además de los mismos, ya no candidatos, sino las personas que ejercen estos cargos democráticos por elección popular, ¿dónde está el dinero? ¿De dónde hay recursos presupuestales? ¿Qué es esto de las regalías? ¿Qué es esto de los OCAD? ¿Cómo pueden acceder, por ejemplo, a lo que tú llamabas ahora los proyectos público-privados? ¿Esto qué es? ¿Cómo se puede gestionar en los municipios? No deberíamos ser nosotros quienes lo expliquemos, pero lo vamos a hacer como parte de la pedagogía electoral. Y digo que no deberíamos ser nosotros porque ellos ya lo deben tener absolutamente claro, pero muchos ciudadanos de pronto desconocen cuáles son esas fuentes de financiación a través de los cuales se nutre un programa de gobierno para que se puedan materializar todas las propuestas. Así que, Álvaro, si quieres dar un mensaje final de despedida, adelante. Bueno, no, más que un mensaje, es un saludo para todos y un agradecimiento a ti, Ángela, por este espacio. Como siempre, doy un crédito enorme a este esfuerzo que haces por hacer pedagogía electoral, por darnos a la mayoría de los ciudadanos una posibilidad importante de enterarnos de muchos temas que son de importancia trascendental, no solamente en momentos electorales, sino más allá de las contiendas electorales, en la vida misma, de todos los días, en el día a día, de lo que pasa pues en nuestras ciudades, en nuestros municipios, en nuestras regiones. Así que valorar este espacio y por supuesto invitar a todos las personas que nos han acompañado en este rato y a quienes van a ver el programa en otro momento en diferido, a que aprovechando el tema consulten los programas de gobierno de los candidatos de los municipios a donde van a votar, de modo que estén plenamente conscientes de por quién van a votar y cuáles son los argumentos, los incentivos que tienen detrás de depositar la confianza a través de un voto en esa persona. Sí. Un voto que es sagrado. Bueno, y con los saludos y los agradecimientos que nos deja Alexander Páez, que nos dice gracias por este gran espacio y abrazos a todos, y de María Eugenia, que también nos da el agradecimiento por la pedagogía y nos dice que es un excelente tema, pues les decimos muchas gracias por estar conectados durante estos casi 60 minutos y nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 7 de la noche, hora Colombia, todos los jueves con el 8º tema, que es cómo se financian estos programas de gobierno, y vamos a estar también con el politólogo Álvaro Benedetti, a quien le agradecemos de antemano. Muchas gracias a todos y feliz noche. Chao, chao.